Quiero hablar un poco de los grandes ríos del norte de Sudamérica y sobre algunas curiosidades geográficas, incluyendo la comprobación de que se puede navegar desde el delta del Orinoco hasta el delta del río Amazonas por el interior del continente. Acá van a ir unos datos de interés y algunas experiencias personales que dan testimonio de este relato. El delta del Orinoco es una configuración deltaica de islas y canales en la desembocadura de ese río. Este río atraviesa el territorio venezolano y tiene una longitud de 2.140 kilómetros. Si se le agrega el río Guaviare, que proviene de las montañas colombianas, llevaría unos 2.800 kilómetros. Su cuenca tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados, una tercera parte en Colombia y 2/3 en Venezuela. Y el caudal en su desembocadura es 33.000 metros cúbicos por segundo, lo cual lo hace el tercer río más caudaloso del mundo, después del Amazonas y del Congo. Desde la ciudad de Tucupita, capital del estado venezolano Delta Amacuro, que se encuentra sobre una de las ramas principales del delta del Orinoco, que se denomina Caño Manamo, se puede remontar el río pasando por Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Puerto Carreño en Colombia y más arriba la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado de Amazonas en Venezuela. En Puerto Ayacucho, que tuve la oportunidad de visitar varias veces en la década de 1990, pude desarrollar un proyecto sobre ecoturismo indígena en la Orinoquía venezolana, junto con organizaciones nativas, amazónicas, venezolanas y también indígenas canadienses. En el estado de Amazonas, que abarca la cuenca alta del río Orinoco, habitan 19 naciones indígenas, incluyendo entre otras a los Yanomamis, los Guajibos, Ojibis, los Piaroas, los Yecuanas, los Yeral, la palabra Yeral que viene de la palabra portuguesa Yeral, lingua Yeral, porque estos hablan todavía la antigua lengua tupí en Venezuela, los Curripacos, los Bares, los Manibas, los Puinabe, los Piapoco, los Joti, los Guarequena, los Yaborana, etc. O sea que hay una gran variedad de pueblos indígenas en el sur de Venezuela, en la cuenca alta del río Orinoco. Este proyecto se hizo con la participación de varios líderes indígenas de Canadá, Ojibwe, Haida y Algonquinos, y con Orpia, que es la Organización de Pueblos Indígenas de Amazonas de Venezuela. Pudimos realizar varias visitas a aldeas indígenas para discutir sobre posibles estrategias para desarrollar el turismo, defendiendo tanto los intereses como la cultura de los pueblos nativos. En la conferencia principal que tuvo lugar en la sede de Orpia, en Puerto Ayacucho, las sesiones no fueron del tipo conferencias magistrales, sino que realizaron en círculo, purificando la asamblea, fumando la pipa ritual, tanto al principio como al final de las sesiones. Este tipo de formato permitió que los representantes de los pueblos nativos participaran en pie de igualdad. Allí estaban Jibis, Piaroas, Secuanas, Yanomamis, Ojibweis, Haidas y Algonquinos y tantos otros, intercambiando ideas y posibles propuestas. El líder de Orpia en esa época era Guillermo Guevara, un maestro jibi, cuyo nombre indígena era o es Cucubi, que se había transformado en el líder de los pueblos indígenas que reclamaban que el gobierno de Caracas, que habitualmente los había ignorado, tuviera en cuenta sus derechos. Estas políticas habían llevado a un proceso de degradación de los ecosistemas y las culturas. Orpia estaba luchando por cambiar esa situación, cosa que finalmente, con el gobierno de Hugo Chávez, ocurrió especialmente. Uno de los problemas era la presencia de las nuevas tribus, así se llama, una organización religiosa de los Estados Unidos
que venían a salvar a los indígenas de sus creencias infernales y del pecado, enseñándoles supuestamente su camino de fe cristiana, con predicadores que venían con mucho dinero y medios modernos, construyendo aeropuertos, enseñando himnos religiosos, produciendo una seria agresión cultural a pueblos que no tenían los medios para resistirlo. Yo mismo, pasando por una aldea Yanomami en la confluencia del Alto Orinoco con el Caño Casequiare, pude escuchar los himnos religiosos que les obligaban a cantar a los niños, y en otra ocasión visitando una aldea en la noche al sur de Puerto Ayacucho, junto con los líderes indígenas canadienses, la gente no salió a recibirnos porque estaban escuchando a un predicador de una de esas sectas basadas en los Estados Unidos, que dicho sea paso era argentino, y no se atrevían a salir. Tuvimos que esperar afuera más de una hora, casi a medianoche, para poder reunirnos con la comunidad frente a la indignación de los indígenas canadienses, que conocen muy bien este tipo de invasión cultural. Durante la presidencia de Hugo Chávez, la secta estadounidense de las nuevas tribus fue expulsada del país. En mis estadías en Puerto Ayacucho, tuve la oportunidad de desplazarme en lancha aguas arriba del río Orinoco y en algunos de sus afluentes. La navegación del río Orinoco no es fácil. Cuando el río está bajo, el cauce está lleno de grandes bloques rocosos, generalmente de granito. Y los pilotos nativos tienen que tener mucha habilidad para evitarlos. El peligro más grande es cuando el río está crecido, los bloques son tapados por el agua y no se ven, y no es fácil darse cuenta, sobre todo a que en esa época el río tiene una fuerte correntada. Incluso más complejo realizar esa operación durante la noche, cosa que hicimos en más de una oportunidad, recorriendo algunas decenas de kilómetros con visibilidad casi nula. Otra experiencia a relatar es una que ocurrió cuando viajábamos desde Puerto Ayacucho al sur por el río, con los líderes canadienses, con Cucuy, lancheros yecuanas y algún otro acompañante indígena del Amazonas. En ese tramo el río es frontera entre Colombia y Venezuela, y en esa época la ribera colombiana estaba ocupada por la FARC y habitualmente había combates en la cercanía. Remontando el río en dos lanchas, a alguien en una de ellas se le ocurrió desembarcar en un puerto pequeño que hay en el camino para tomar supuestamente una cerveza. Me pareció un riesgo absurdo de alguien que no sabía la situación política de Colombia. Pero al fin de cuentas desembarcamos. Esa aldea, ese puerto estaba tomado por la FARC desde hacía tiempo, según parecía. Había una especie de bar donde unos hombres jugaban al billar. El ambiente se cortaba con un cuchillo. Nadie hablaba. La comisaría estaba abandonada, la bandera colombiana había sido removida. Para mí era un momento de tensión. Tal vez para los indígenas amazónicos no tanto, porque tenían relaciones amistosas con los guerrilleros de la FARC. De todos modos, los minutos transcurrieron en silencio, nadie dijo una palabra, y tomada la hipotética cerveza embarcamos y seguimos viaje. También tuve oportunidad de acompañar a Cucuy en su campaña de difusión a varias aldeas de todo el territorio amazónico, navegando hacia el sur, más allá de los rápidos Maipures, volar a La Esmeralda, que es una localidad al sur, y desde La Esmeralda, en una voladora, así se llaman las lanchas del Orinoco, en esa zona, visitar aldeas yecuanas, Yanomami, Piaroa y otras, donde Guevara les explicaba la importancia de la reciente transformación del territorio de Amazonas en Estado. En esa oportunidad tuve suerte de poder navegar el Alto Orinoco en varios tramos con militantes indígenas de Orpia, incluyendo el Caño Casequiare, y remontar el río Cunucunuma, que desciende desde el espectacular Tepuy del Duida, en medio de cascadas ruidosas. Aclaro que los Tepuy son cerros altos, mesetiformes, que a menudo se elevan solitarios en medio de los relieves llanos y suavemente ondulados de la Orinoquía. Ese río Cunucunuma, que presenta fuertes pendientes, lo remontamos con lancheros yecuanas, que demostraron una capacidad impresionante para superar las rápidas y saltos de agua de ese río. Incluso sus niños, sus hijos, iban con nosotros y parecían peces, se sumergían, aparecían de pronto en otro lugar y nadaban realmente como peces.
Las noches las pasamos durmiendo a la luz de la luna sobre pequeñas islas arenosas en el cauce del río Cunucunuma, comiendo tapioca, que es una serie de harina de mandioca o yuca, que previamente sometía a un lavado prolongado en el agua del río. Tendidos en la arena de esa pequeña isla, hasta escuchamos las extrañas conversaciones nocturnas de los delfines fluviales, que venían a curiosear a estos extraños seres que descansaban tan cerca de su reino fluvial. El interés del Caño Casequiare es que es un río que tiene 326 kilómetros de largo y es bastante ancho y tiene un caudal respetable y comunica el río Orinoco con uno de los principales afluentes del río Amazonas, que es el río Negro o Guayana. Esto es un fenómeno muy raro, un río que comunica dos cuencas totalmente diferentes y que permite la navegación entre ellas. Es un único caso con esta característica a nivel mundial. Luego de navegar los más de 300 kilómetros desde la confluencia del Orinoco, aguas abajo de la Esmeralda, que es el pueblo que se encuentra cerca de la confluencia, se llega al río Guayana, como le llaman en Colombia y Venezuela, o Río Negro, como le dicen en Brasil. Se llega a una pequeña población que se llama San Carlos del Río Negro. Este río Negro tiene un caudal medio en su desembocadura de casi 30.000 metros cúbicos por segundo y una longitud de 2.250 kilómetros. De San Carlos, allí abajo, se puede navegar más de 1.200 kilómetros río abajo hasta llegar al río Amazonas, que en ese lugar cambia de nombre. Aguas arriba se llama Solimoes y desde allí en adelante se denomina Amazonas. En esa confluencia, el río Negro, que desemboca en este Solimoes Amazonas, está la ciudad de Manaus, una gran ciudad con 2 millones de habitantes y que es la capital del estado de Amazonas en Brasil. El recorrido que falta para llegar al delta del Amazonas es de 1.400 kilómetros, que se pueden hacer fácilmente porque hay barcos y lanchas que hacen el recorrido hasta la ciudad de Belém, en la desembocadura del río, en una semana de navegación. El delta del Amazonas, que es el río más grande del mundo, con un total de 225.000 metros cúbicos por segundo de caudal y una longitud combinada de más de 7.000 kilómetros y una cuenca de 7 millones de kilómetros cuadrados, es el mayor del mundo, el más extenso, tiene 320 kilómetros de ancho y otros tantos de largo. E incluso uno de esos brazos que se extiende al sur da lugar a la formación de una isla llamada Marajó, con 40.000 kilómetros cuadrados de superficie, y que es la más extensa del mundo, y donde viven 200.000 habitantes. En la desembocadura del canal principal del Amazonas en el Océano Atlántico se forma una ola permanente, que se llama la Pororoca, que avanza desde el océano hacia el interior durante las pleamades, causando un fuerte estruendo. Desde hace unos años, en la Pororoca, se realiza un festival surfístico con mucha afluencia turística. Y bueno, esta es un poco la historia de la navegación entre el delta del Orinoco y el delta del Amazonas, los dos ríos, dos de los 3 ríos más grandes de América del Sur.